Muy buenos días, bienvenidos al Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, al conversatorio El papel de las MIPYMES en la reactivación y recuperación económica de Colombia. Para dar inicio al presente acto, los invitamos a entonar las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. Buenos días. Bienvenidos todos a la transmisión de este foro virtual, El papel de las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas en la reactivación y la recuperación de Colombia. Estamos del Salón Gobelinos de la Presidencia de la República, portafolio, la Presidencia de la República, la Cámara de Comercio, la Unión Europea, el Programa de Naciones Unidas en Colombia. Queremos invitarlos hoy a este conversatorio, a esta discusión, no solo sobre el estado actual de estos establecimientos de comercio, de negocio, de industria, sino de su estado actual, de cómo están viviendo esta situación, pero sobre todo del papel hacia futuro. ¿Cuál es el rol que deben jugar en el tránsito hacia la recuperación, hacia la reactivación de los sectores económicos y la actividad productiva en Colombia? Nos acompañan en este conversatorio esta mañana Patricia Lombard, embajadora de la Unión Europea, Jessica Falleta, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Colombia, dos representantes de medianas y pequeñas empresas, Sandra Rocío Amariz, gerente general de Confegar, empresa del sector confección, y Andrés Arango, representante del sector construcción. También tenemos a Nicolás Uribe, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, al ministro José Manuel Restrepo y al presidente de la República, Iván Duque Márquez. Vamos a ver primero la proyección de un video que nos va a introducir en este tema. Quédense en sintonía y luego, al terminar el video, entraremos de una al conversatorio con su metodología y a una intervención también del presidente de la República. Muchas gracias por estar en sintonía. Bienvenidos al foro virtual Día Internacional de las Pymes y la Recuperación Económica en Colombia. Hola, ¿cómo están? Con motivo de la celebración del Día de las MIPYMES, queremos transmitirles hoy, más que nunca, todo nuestro reconocimiento y gratitud. Sabemos que lo han dado todo desde que crearon su empresa. Su esfuerzo y sacrificio durante este tiempo han sido vitales para la ciudad y el país. Forman parte de los empresarios que no se rinden. No lo hicieron en los difíciles comienzos y no lo hacen ahora, reinventándose para seguir adelante.
Somos testigos de los grandes retos que ha tenido que superar su sector. Estamos orgullosos de cómo los han afrontado con un trabajo heroico. Gracias a este compromiso diario han contribuido a levantar una ciudad sostenible que jamás se rinde. Los empresarios debemos adaptarnos a los cambios económicos y sociales y alistarnos para el futuro. Ahora se nos presentan nuevas oportunidades que tenemos que aprovechar. Recuerden que en este camino siempre contarán con nuestro apoyo. Como ustedes, no desistiremos hasta que alcancen sus metas. Tanto en la Cámara de Comercio de Bogotá como en el Ministerio de Comercio, trabajaremos para que nadie se quede atrás. Las MIPYMES son la base de nuestra economía. Representan el 99.6% del sector productivo y generan el 79% del empleo. En este Día Mundial, quiero reconocer su labor, porque gracias a empresarios como ustedes, nuestro país sigue avanzando, aún en los momentos más adversos. Sigamos unidos, demostremos que juntos somos más fuertes. Seguimos en la transmisión de este foro virtual por el Día Internacional de las Medianas y Pequeñas Empresas MIPYMES desde la Presidencia de la República, la Cámara de Comercio de Bogotá, Diario Portafolio, las Naciones Unidas, la Unión Europea en Colombia y la Presidencia de la República. Estamos aquí juntos celebrando esa designación de Naciones Unidas como el 27 de junio como Día Internacional de las MIPYMES. Como lo vimos en el video, las medianas y pequeñas empresas son el corazón, son la espina dorsal de la economía colombiana y su papel es fundamental en cualquier camino hacia la reactivación y recuperación de Colombia. Tenemos los invitados del conversatorio que ya mencioné. ¿Cuál es la metodología que vamos a seguir? Le voy a dar la palabra al presidente de la República, que va a darnos una introducción al tema, y luego con cada uno de los invitados generaremos un diálogo para que desde cada uno de sus experiencias y visiones, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, la Embajada de la Unión Europea en Colombia, el Programa de Naciones Unidas en Colombia y la Presidencia de la República, sus opiniones y sus visiones sobre cómo las MIPYMES deben reactivar la economía colombiana. Sin más preámbulo, entonces le doy la palabra al señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez. Señor Presidente. Muchísimas gracias, apreciado doctor Francisco Miranda Hamburger. Es un placer nuevamente darle la bienvenida aquí en la Casa de Nariño, felicitarlo por la dirección del diario Portafolio, por la información veraz e independiente en materia económica que ha mantenido siempre el diario por el cual tengo especial aprecio porque durante 14 años de mi vida tuve el inmenso honor de ser columnista. Mi saludo al ministro José Manuel Restrepo, mi saludo al doctor Nicolás Uribe, querida embajadora Patti Lombard, mi saludo también muy especial, mi saludo a Jessica Falleta, nuestra representante residente de Naciones Unidas, mi saludo también a nuestros emprendedores del sector de la construcción, del sector de tecnología y a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Francisco, usted lo decía muy bien, hoy es el Día Internacional de las MIPYMES y estamos hablando de la micro, la pequeña, la mediana empresa. Estamos hablando de un sector que es el mayor empleador del planeta y que por supuesto es el mayor empleador de América Latina y por supuesto es el mayor empleador en nuestro país. Y las MIPYMES son la demostración de un sueño que tiene un emprendedor que toma riesgos, que decide darle inicio y que tiene que trasegar un periodo muy grande para verla crecer. Empiezan siendo micro, pasan a ser pequeñas y luego medianas. Pero ese es un trayecto que puede demorar muchos años o pocos años, dependiendo de las condiciones y dependiendo también de la manera en la que se encuentra con un ambiente propicio. Como presidente de Colombia me siento muy orgulloso de que nuestra Constitución Nacional tenga ese maravilloso artículo, que es el 333. Un artículo que habla sobre la responsabilidad o el papel social de la empresa, la función social de la empresa. Y yo creo que eso a nosotros nos distingue, porque desafortunadamente, si no fuera por ese artículo,
nuestro país sería cada vez más susceptible de ataques de quienes quieren afectar el tejido empresarial para convertirlo en una pieza de lo que es un conflicto de clases, muchas veces configurado artificialmente para tildar con epítetos, a quienes están haciendo realmente transformación social. Yo hoy más que nunca creo que la MIPYME es la mayor demostración de lo que se busca a través de la empresa para generar tejido social, porque es generador de empleo formal y estable y debe ser cada vez de mayor calidad, porque las MIPYMES están cada vez desarrollando nuevas tecnologías, tienen que optimizar sus costos y tienen que conquistar nuevos mercados, tienen que reinventarse constantemente. Y debo decirlo también, al igual que nos ocurre con los seres humanos, las empresas tienen que pasar los primeros 1000 días de existencia demostrando que son capaces de sobrevivir el resto de su vida. Por eso hoy, en este día, considero importante reafirmar que este es un gobierno orgullosamente pro MIPYMES, orgullosamente pro desarrollo empresarial, porque es justamente a partir del desarrollo empresarial como nuestras sociedades generan más y mejores empleos y se tornan realmente más equitativas. El mejor programa social al que puede aspirar un país es a la consolidación de empleos de largo plazo. Vamos a cumplir ya casi 2 años de gobierno y en estos casi 2 años hemos procurado dar mensajes claros para el desarrollo empresarial. Primero, para las empresas nacientes, las empresas emergentes, en sectores de valor agregado tecnológico y de valor agregado en materia de creatividad e innovación, renta por un periodo de 7 años, lo cual nos hace muy competitivos frente al resto del mundo. Pero adicionalmente, el poder ejercer una deducción del impuesto de industria y comercio o inclusive poder deducir el IVA de los bienes de capital son mensajes claros que hemos dado desde el primer día de nuestro gobierno a través de las leyes de crecimiento económico. Y por supuesto, la eliminación de trámites y de trabas, el tener programas como Compra lo Nuestro, fábricas de productividad y también algo que es muy importante, promover el comercio electrónico para muchas de ellas han sido parte de los temas que hemos puesto en la agenda nacional, en desarrollar mayor capacidad exportadora y en entrar en cadenas globales de valor. Esos temas están allí y por supuesto se ven reflejados en lo que han sido los resultados de nuestro gobierno, por lo menos hasta diciembre del año pasado, donde logramos con esa desregulación tributaria poner nuestra economía a crecer por encima del 3%, por encima del promedio mundial, del promedio regional, del promedio de la OCDE y consolidar además que Colombia sea un país que atraiga cada vez más inversión extranjera directa, sobre todo diversificándose mucho más allá del sector minero energético. Esas pautas las vimos en enero y febrero de este año, donde crecimos por encima del 4%. Y aún topándonos en el mes de marzo con la pandemia, logramos que nuestro país en el primer trimestre fuera uno de los países del mundo con más crecimiento en un trimestre tan doloroso para el mundo, para Latinoamérica y por supuesto para nosotros. Y estamos en medio de una pandemia sin precedentes, sin parangón, sin antecedentes. Y la pandemia, desafortunadamente, va a estar presente mucho más de lo que todos quisiéramos. Aquí tenemos que hacernos a la idea de que por lo menos en un año no tendremos una vacuna. Y por lo tanto todos tenemos que acomodarnos, adaptarnos, reinventarnos y triunfar. Y ese triunfo depende del distanciamiento físico, de los protocolos, del uso del tapabocas, de nuestra disciplina individual y colectiva. Y por supuesto, tenemos que proteger la salud y la vida y al mismo tiempo proteger la salud y la vida de las empresas y de las MIPYMES. Por eso lo que han sido estos 108 días o 109 días de pandemia en nuestro país
sin ser triunfalistas. Nosotros hemos visto que las medidas adoptadas nos han permitido tener un número de contagios por millón de habitantes que luce mucho mejor que el de otros países del mundo y de la región. Un número de muertes por millón de habitantes que luce mucho mejor que muchos países del mundo y que la región. Vemos adicionalmente que la letalidad en nuestro país es baja comparado con la región y con el mundo, que la positividad se ha mantenido en niveles aceptables comparados con el mundo y con América Latina, que la expansión y el nivel de unidades de cuidado intensivo que tiene Colombia está por encima del promedio regional y también al nivel de otros países que son economías robustas. Nuestro número de unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes es comparable con el de Italia o con el de Francia. Y por supuesto con las medidas de expansión mejorará. Todo eso lo hemos venido cumpliendo, también recuperando vida productiva. Desde el primer día que tomamos la decisión del aislamiento preventivo obligatorio, hemos ido dando cabida a esa recuperación de vida productiva. Empezamos con las cadenas de abastecimiento y servicios. Entraron obras civiles y después también entraron manufacturas reconvertidas para atender el COVID. Después entró el sector manufacturero y también el sector de construcción. Después empezamos a darle espacio al comercio al por mayor y después al por menor, y tenemos pilotos que están en ejecución para múltiples sectores, con el concurso de los alcaldes y con un enfoque regionalizado. Pero también pensando en el sector empresarial y en el tejido empresarial de nuestro país, tomamos decisiones como las líneas de crédito con el 90% de garantía para la protección de las nóminas. Pero no nos quedamos ahí, decidimos dar un paso por 4 meses de subsidiar el 40% de un salario mínimo legal vigente para esos trabajadores formales de las empresas que hubieran visto afectada su facturación 20% o más. Y también subsidiar el 50% de la prima del mes de junio para esos trabajadores formales que también se vieran afectados. Y el reto que tenemos es inmenso, porque hemos tenido que acompañar estas medidas también con la protección del tejido social, como es el desarrollo de la devolución del IVA para 1 millón de familias, como es ingreso solidario, próximo a llegar a 3 millones de beneficiarios y que se extiende prácticamente a 4 veces esa cifra cuando pensamos en la conformación de los hogares, pero también los giros extraordinarios de familias en acción, de jóvenes en acción, de adulto mayor, y donde hemos tratado de mantener una combinación de herramientas entre liquidez, aportes, subsidios y demás, que pueden sumar hoy más del 11% del PIB. Una combinación que se hace con inteligencia, con precaución y pensando en la sostenibilidad de estas medidas, dado que nosotros tenemos un periodo que es incierto sobre cuánto tiempo tardará desarrollar una vacuna o un tratamiento. Y hoy nos encontramos aquí, en la celebración del Día Mundial de las Pymes en medio de una pandemia y con todos estos retos. Pero yo quiero decir que el símbolo de una MIPYME es el símbolo de la resiliencia. Quienes están apostándole por la transformación productiva de nuestra nación saben convertir las adversidades en oportunidades. Y no hemos descansado un solo día, ni siquiera en la agenda legislativa. Y por eso también me entusiasma que hayamos visto cómo se avanza en el país con los pagos justos en términos de tiempo, que es tan importante para la sostenibilidad de las MIPYMES. Y también vemos con entusiasmo que nosotros queremos seguir conquistando mercados, como también a lo largo de esta pandemia lo hemos hecho, abriéndole espacio a las exportaciones colombianas. Y por supuesto el mensaje de comprar lo nuestro. Hoy es cuando más tenemos que valorar nuestras marcas, nuestras empresas, lo que hacen nuestros gestores empresariales. Y en el Día Mundial de las MIPYMES estamos para decirles a todos que los momentos son duros para el mundo, para Latinoamérica y para nosotros, pero que aquí está esa resiliencia y donde en la medida que nosotros asumamos nuestro comportamiento individual y colectivo de la manera correcta, vamos a triunfar. Muchas personas se preguntan, ¿seguiremos viendo contagios? Mientras no exista una vacuna, claro que seguiremos viendo contagios.
Pero si nuestro comportamiento es el adecuado, seguiremos reduciendo la velocidad exponencial. Otros se preguntan si seguiremos viendo muertos por el COVID en el marco de la pandemia, y la respuesta es sí, los vamos a seguir viendo mientras se desarrolle una vacuna. Pero si actuamos con responsabilidad, si protegemos a los sectores que son más vulnerables a la letalidad del virus, seguramente tendremos menores muertes, menor número de muertes comparados con el mundo y con la región. Muchos se preguntan si las empresas podrán adaptarse, y la respuesta es sí. Tenemos que adaptarnos todos, el gobierno, el sector privado y los ciudadanos. Y yo lo he dicho no para generar temor, sino para generar cultura y responsabilidad ciudadana. No es hablar de si el día del IVA presentaron aglomeraciones. El día sin IVA nos dejó grandes lecciones, muchísimas, la gran mayoría positivas. Aforos, tomas de temperatura, buen comportamiento ciudadano, pero también vimos comportamientos que no queremos volver a ver. De personas que no tuvieron conciencia, que entraron como hordas a establecimientos de comercio y establecimientos que de pronto no tomaron todas las precauciones. Pero hay que aprender de lo bueno y hay que aprender también de lo malo para que no se vuelva a presentar. Porque tendremos amor y amistad con coronavirus, Halloween con coronavirus, Navidad con coronavirus, y todos tenemos que partir de la base que nuestro comportamiento es el que evita las aglomeraciones. Y el concurso de todos. Y las MIPYMES tienen que ir recuperando su vida productiva con entusiasmo, con dedicación, con protocolos de entrada, de salida, en las jornadas horarias, en los momentos de almuerzo, y generar esa nueva cultura ciudadana, o como lo he dicho, esa nueva urbanidad para que todos triunfemos como sociedad. Así que en este Día Mundial de las MIPYMES, elevo mi voz para agradecerles. Elevo mi voz para decirles cuánto las admiramos y que nuestro gobierno seguirá haciendo todos los esfuerzos posibles para que ese tejido empresarial sea cada vez más sólido y más robusto, para que cada vez más jóvenes tengan el espíritu empresarial que se requiere, pero también con un mensaje. En medio de esta pandemia veremos la mayor aceleración de la historia que hayamos visto quizás en nuestra generación. Será el momento de la virtualidad. Será el momento de las tecnologías financieras, será el momento de la telemedicina, será el momento de la educación remota, será también el de los trámites remotos. Y todo esto nos permitirá también abrirle un abanico de oportunidades a tantos jóvenes que quieren con sus MIPYMES contribuir a la transformación de Colombia. Así que, doctor Francisco, para mí estar en este conversatorio, participar con personas tan destacadas es muy importante, y el mensaje de fondo: Colombia es un país de MIPYMES. ¿Y por qué Colombia es un país de MIPYMES? Porque este es un país de emprendedores. ¿Y por qué es un país de emprendedores? Porque somos una sociedad resiliente, que aún en los momentos más aciagos de los últimos 100 años, siempre supo encontrar una oportunidad empresarial. Cuando nosotros vemos que este país, con ese cordón montañoso tan complejo, es capaz de desarrollar más de 30 ciudades, que superan los 200.000 habitantes, nos damos cuenta que inclusive somos capaces de enfrentar las adversidades geográficas y generar polos de desarrollo. Esa es Colombia, y orgullosamente como colombiano digo que este Día Mundial de las MIPYMES es un homenaje también a esa colombianidad perseverante, entusiasta y transformadora. Muchísimas gracias. Gracias, presidente, por estas palabras que nos generan el marco en el cual vamos a seguir discutiendo esos retos en un marco de reactivación económica y los diferentes desafíos y los diferentes caminos que los negocios pequeños y medianos pueden desarrollar en Colombia. Decía el DANE en una encuesta reciente, señor presidente, de febrero de este año, que prácticamente 6 millones de negocios que tienen entre 1 y 9 personas contratados, sean familiares o personas o empleados normales, generan prácticamente 8 o 9 millones de empleos. Eso sin sumar otro grupo importante de empresas entre 1 y 50, o sea, entre 10 y 50 y 60 empleados. Lo dicho, el corazón, la espina dorsal y los músculos de la economía colombiana que miramos hacia adelante en este Día Internacional de las MIPYMES. Entremos entonces en materia en este conversatorio. 2 ideas nos guían
para todas nuestras intervenciones con nuestros invitados. La primera es sensibilizar, entender, comprender en el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas su papel, su importancia, su funcionamiento, sus retos y sus desafíos. Y segundo, cómo apoyarlas y cómo mirar en momentos en que debemos consolidar el tránsito, la reactivación y la recuperación económica. Con estas mismas dos ideas, quiero hacerle la pregunta a la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Lombard. Son muchos los programas que la Unión Europea tiene en Colombia, pero queremos enfatizarnos puntualmente en la visión, en el apoyo que la Unión Europea tiene y cómo percibe la Unión Europea el papel de las MIPYMES en Colombia y su rol en la reactivación económica. Señora embajadora. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este debate tan importante en estos momentos críticos para Colombia, para Europa y para la humanidad. Permítame empezar saludando al presidente Duque. Es un gusto estar de nuevo en un conversatorio discutiendo de uno de los temas importantes para la humanidad. Saludar también al ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, con quien tendremos la oportunidad, además de estar hablando esta semana con los jóvenes y las empresas para animar a estos jóvenes colombianos, también grandes innovadores, a participar en esta reconstrucción o en esta regeneración económica. Saludar también a Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, por supuesto a Jessica Falleta, coordinadora residente de Naciones Unidas, y también, por supuesto, a los dos empresarios, a Sandra Rocío Amaris y Andrés Arango, que están aquí, yo diría también en representación de todos esos pequeños y medianos empresarios que se han unido hoy a esta gran celebración. Y yo empezaría diciendo que realmente es un momento muy importante para tener un debate, una discusión como esta, unas reflexiones. Como decía el presidente, estamos en una crisis inesperada, en una crisis sin precedentes, en una crisis que nos ha tomado a todos de sorpresa, a pesar de que había ya alarmas que se habían lanzado. Es una crisis para la que no estábamos preparados. Es una crisis de naturaleza global que ha afectado a todos los países del mundo. Es una crisis, yo diría, que los gobernantes, tanto de los países como de las autoridades locales, como de las autoridades internacionales, de la gobernanza global, están teniendo que recorrer sin brújula, ¿no? Es una crisis para la que no teníamos ya las medidas a tomar y que de hecho para protegernos la salud de todos los ciudadanos llevó a que tuvieran que en cierta manera apagar la economía durante un periodo para protegernos. Y es una crisis que, por tanto, está dando lugar a todo tipo de predicciones, algunas de ellas muy preocupantes, algunas de ellas que hablan de caídas del PIB, de pérdidas de empleos, de retroceso en los avances sociales, retroceso en la Agenda 2030 global, que yo creo que son importantes, que sigamos, pero que también tenemos que tomar con una cierta precaución. Creo que hay todavía mucho de esta crisis que no sabemos cómo va a evolucionar el COVID-19, no sabemos cuál va a ser el impacto real en las economías, no sabemos tampoco en Europa que empieza a abrirse si habrá o no recaídas, habrá o no una segunda ola. Hay muchísimas cosas, primero sobre el virus y luego sobre cómo vamos a reaccionar como sociedad y como países y como comunidad internacional que no sabemos. Creo que sí que hay algunas cosas que sabemos. Creo que sabemos definitivamente que esta crisis es un test para la humanidad y es un test para el sistema multilateral, para la cooperación entre los países. Estamos viendo tensiones mucho más grandes o agudización de las tensiones que ya existían.
Creo que es una crisis que sí que sabemos que necesita tomar decisiones rápidas, decisiones valientes y que lo que decidamos hoy va a tener un gran impacto en el futuro. Y también en una crisis que ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades y las fragilidades de nuestras sociedades. En Europa, en Colombia, en América Latina, en las Américas y yo diría casi alrededor del planeta, las vulnerabilidades y fragilidades, sobre todo sociales, económicas, también sanitarias, ¿no? Y esto es un contexto para nuestra reflexión. Por eso, el que podamos hablar hoy con, y de uno de los principales actores de desarrollo económico de nuestras sociedades, como son las minis, pequeñas y medianas empresas, es fundamental, porque desde luego desde la Unión Europea, pues desde las medidas que han empezado a tomar, realmente la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, ha sido considerada esencial para la recuperación económica. Aparecen con un papel central en todas las respuestas que se han venido dando desde la Unión Europea. Y yo diría que nuestras respuestas realmente han tenido en cuenta también esta resiliencia, capacidad de resiliencia de la que también hablaba el presidente de las empresas. Somos muy conscientes y muy sensibles de las dificultades que ustedes, las y los pequeños empresarios, están afrontando, lo que ha supuesto 100 días de cierre, lo que les ha supuesto para ustedes personas que han arriesgado su capital personal, muchas veces hipotecado sus casas, incluso puesto arriesgado el capital de aquellos que han creído en ustedes, como estos 3 meses de falta de actividad económica ha tenido, yo diría, sufrimiento, incluso personal y ansiedad por pagar esos alquileres, por el acceso, la liquidez, el acceso a la financiación, por los trabajadores que tienen ustedes. Y ya ha sido esa reflexión, esa solidaridad con ustedes como pequeños y medianos empresarios y microempresarios, la que llevó también a la Unión Europea a poner en el centro de la respuesta los mecanismos que pudieran contribuir en el corto plazo a que las pequeñas y medianas empresas puedan ayudar a mitigar la crisis en este año y que para el año que viene las pequeñas y medianas empresas y microempresas contribuyan al restablecimiento económico y a un restablecimiento económico que sea sostenible, inclusivo y que nos permita llevar a esa transición ecológica y esa transición digital. Las medidas desde Europa han sido apoyar la liquidez para las pequeñas y medianas empresas, grandes paquetes. Segundo, la protección del empleo. También, como explicaba el presidente, con otros mecanismos diferentes, pero dirigidas a la protección del empleo. La conexión con lo local, que yo creo que este es un tema que nos va a dar mucho que hablar y en el papel de la pequeña y mediana empresa en la conexión con lo local. Y finalmente, con algunas medidas para algunos sectores que aquí también están sufriendo mucho, como es el sector del turismo, el sector agrícola o el sector de la pesca. Esta solidaridad interna con la Unión Europea es también la que estamos proyectando en nuestras relaciones con países terceros, porque somos conscientes de que para salir de esta crisis no saldremos tampoco solos los europeos, sino que tenemos que salir todos juntos y cuantos más seamos, más fuertes seremos. Entonces, aquí en Colombia, ¿cómo hemos trasladado esta solidaridad o estas medidas europeas? Yo quería decir que la pequeña y mediana empresa ha estado desde hace muchos años en el centro de la cooperación europea, del trabajo que Europa está haciendo con Colombia. Y lo que hemos hecho en estos últimos meses ha sido a través del ejercicio del Team Europe, el equipo Europa, revisar toda nuestra cooperación en curso para ver cómo podíamos, en particular, reactivar, ayudar a la pequeña y mediana empresa, a la microempresa, por todas las razones que hemos dicho,
a realmente poder formar parte de esta reactivación del país. Se trata de programas que estamos trabajando con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Agricultura, donde la pequeña y mediana empresa, sobre todo pequeñas y medianas empresas en lugares más vulnerables, también a través de nuestro apoyo a la paz, en los programas, en los PEDETs, y también en la reincorporación. En todos ellos hay un hilo que une, que es apoyar a los pequeños y medianos empresas, que sean agricultores, que sean innovadores, que sean de cualquiera de los sectores que tengan que aportar al crecimiento económico y sobre todo, fundamentalmente, yo creo que quiero subrayar que nuestro eje de acción es también la inclusividad, la equidad y con ello la capacidad que tiene la pequeña empresa de generar empleo y sobre todo de generar empleo formal. También estamos con esta visión de pequeña y mediana empresa cuando miramos a la migración y reconocemos la generosidad colombiana para los migrantes, cómo pueden ellos también, y trabajaremos con el Ministerio de Comercio, cómo integrar a esta población migrante a través del trabajo de pequeña y mediana empresa y también finalmente a través de créditos del Banco Europeo de Inversiones para permitir también mayor liquidez a las empresas. Dos últimas reflexiones: comercio, inversión extranjera directa, que también mencionaba el presidente. Desde la Unión Europea somos el primer socio comercial, somos el primer inversor de inversión extranjera directa aquí en Colombia. Es una inversión extranjera directa que trae empleos, es una inversión extranjera directa que puede traer tecnología y es una inversión extranjera directa que también son muy importantes las grandes inversiones, pero también las de los pequeños y medianos empresarios europeos que vienen aquí a trabajar con colombianos y colombianas a generar innovación, a generar riqueza y a generar igualdad. Respecto al comercio, el acuerdo comercial que tenemos con Colombia está permitiendo fundamentalmente la diversificación de las exportaciones colombianas en materias agrícolas. De nuevo estamos en el pequeño y mediano empresario de la Colombia rural que está viendo el mercado europeo como un mercado al que exportar y este comercio internacional abierto, este comercio internacional de reglas claras es fundamental también para la predictibilidad para la pequeña y mediana empresa. Un último comentario: yo soy muy optimista respecto al papel de las pequeñas y medianas empresas en Colombia y de las microempresas. Hay estudios respecto a la última crisis, a la crisis del 2008, a la crisis financiera y crisis económica, que han puesto de relieve cómo la pequeña y mediana empresa es tan resiliente que está mucho mejor posicionada para hacer frente a shocks externos, a impactos externos, como a través de su innovación, como a través de su flexibilidad, como a través de gestiones más ágiles, tiene esta capacidad de poder realmente responder mejor a shocks externos y contribuir al crecimiento del país. Muchas gracias, embajadora Lombard, embajadora de la Unión Europea en Colombia. Continuemos con la residente de Naciones Unidas en Colombia, Jessica Falletta. Y la pregunta es la evidente. Las Naciones Unidas crearon este día, generaron esta conmemoración y cómo se insertan el trabajo de cada uno de los millones de colombianos en esas pequeñas unidades de negocio, cómo se insertan dentro de las agendas y las preocupaciones de Naciones Unidas, tanto a nivel global como a nivel local aquí en Colombia, señora residente. Jessica Falletta. Muchas gracias, Francisco. Quiero empezar saludando al presidente Duque y felicitándole por su liderazgo en esta crisis, pero sobre todo también en este día por su compromiso con las MIPYMES, así mismo como a su gobierno, al ministro Restrepo y también pues al presidente de la Cámara y a toda la Cámara de Comercio de Bogotá por haber organizado este conversatorio
importante en lo que sigue para Colombia hacia adelante. Y por supuesto, mis saludos a Patricia por su compromiso también. En todo su programa estamos conscientes cómo ha sido la Unión Europea, ese eje que lleva el apoyo al emprendimiento. Y por supuesto también a Sandra Rocío y a Andrés, gracias por estar conmigo. Mire, en el 2017 la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 27 de junio como el Día de las Microempresas, de las pequeñas y medianas empresas, con el fin de sensibilizar a la población sobre la contribución al desarrollo sostenible y específicamente con tres objetivos. Uno es reconocer realmente la necesidad de centrar la atención de la importancia de las MIPYMES en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular por lo que las MIPYMES realmente traen la innovación, la creatividad, el trabajo decente para todos. También pues reconocer la importancia de alentar la formalización y la participación y el crecimiento de las MIPYMES en los mercados internacionales, regionales y en particular los nacionales, y sobre todo también su acceso su fortalecimiento con sus capacidades, acceso a tecnología, a capacitación y servicios financieros y crédito asequible. Y finalmente de reconocer y la necesidad de incentivar las prácticas comerciales sostenibles, inclusivas, los principios éticos y la inversión responsable dentro de las MIPYMES, porque estas son la base del empresariado de un país. No hay duda que esta coyuntura traerá retos de política pública, económicos, sociales, de inversión de recursos, de mejoras en la calidad de la vida de las personas. Y estimamos que realmente el golpe es difícil porque tomará entre 15 y 20 años de regresar a las condiciones estructurales. Por lo tanto, el rol de las MIPYMES va a ser muy importante, sobre todo en la recuperación. El secretario general ha emitido un informe recientemente en estos días sobre el mundo del trabajo y en el ambiente post-COVID, y hace un énfasis particular en lo que es los retos de las MIPYMES, pero también hace un énfasis también en recomendaciones sobre la importancia de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, como un motor de la recuperación que viene hacia adelante. Entonces, quisiera hacer enfocarme en unas pocas de estas recomendaciones. Una de ellas, por supuesto, es la necesidad de la adaptación de las MIPYMES en sus modelos de negocio. El sector empresarial en general, pero las microempresas sobre todo, han visto la necesidad de adecuar rápidamente sus modelos de negocios para adaptarse a esta nueva coyuntura y responder de manera específica, innovadora, a las nuevas necesidades del mercado y sus consumidores. Las empresas también empiezan a analizar sus cadenas de valor, donde existen oportunidades para las MIPYMES de adaptar procesos y generar nuevos esquemas de relacionamiento entre proveedores y distribuidores, y ahí pues el rol de las grandes empresas en su cadena y en su relacionamiento con las MIPYMES es muy importante. Esta adaptación representa un desafío importante para el sector microempresarial del país, no hay duda, porque demanda soluciones de financiamiento para poder cubrir sus necesidades básicas de capital de trabajo, inversiones para adaptar sus modelos de negocios, adquirir material de bioseguridad, protocolos. Y en ese sentido, pues nosotros como PNUD hemos buscado atender este desafío a través de un programa que lo llamamos En Marcha Digital, que es un paquete metodológico de 6 guías de consejos prácticos y herramientas fáciles de implementar para ayudar a que los negocios reactiven sus unidades productivas, pero también darles a conocer nuevas formas de llegar a sus clientes. Este es un esquema que ya lo teníamos, se llamaba En Marcha, que ha tenido una trayectoria de unos 10 años en la región, y lo hemos adaptado esta metodología justamente en el contexto de la pandemia y ponemos pues a disposición, y además estamos ya empezando. Un segundo tema es, por supuesto, las MIPYMES deben adaptarse a un medio de trabajo seguro para retomar el trabajo.
y por supuesto, adoptar las medidas de bioseguridad para sus empleados y para sus clientes y las modalidades de trabajo segura van a ser definitivamente un factor digamos, de éxito o no, de seguir adelante para las MIPYMES. Y en eso, pues, en una alianza que hemos hecho con la ANDI, la Universidad EAN y el gobierno a través de la vicepresidenta, de llevar adelante un concurso para el diseño de dispositivos faciales adecuados para aumentar la seguridad de las personas, los trabajadores, que permita jornadas completas de trabajo, es un ejemplo de adaptación. Un tercer punto es invertir en las microempresas que empleen a las mujeres y que sean lideradas por mujeres, o invertir en esquemas de cuidado también. Las mujeres son particularmente vulnerables, no solo porque son la mayoría en los empleos informales y en las microempresas, pero además llevan el peso del cuidado de los niños, de los adultos mayores, de las personas enfermas, y eso pues les ha llevado a no poder seguir adelante, además de tener que cerrar muchas empresas. Por lo tanto, también las políticas deben tener en cuenta y ofrecer programas especiales para mujeres con acceso a crédito, programas de capacitación tecnológica, de gestión empresarial que les permita ser más competitivos, y también ofrecer incentivos para que el cuidado mismo sea una fuente de ingreso, pueda ser un microemprendimiento en sí mismo, pero también programas de capacitación, de licencias para la profesionalización del cuidado. En esto, pues, también hay que tener en cuenta las secuencias de la apertura de la economía formal con el regreso a las escuelas y la apertura de los centros de cuidado de los niños, porque esto, pues, para evitar que las mujeres se queden atrás de las oportunidades de reactivación de la economía. Y en eso, pues, el presidente Duque decía que Colombia es un país de microempresarios, y estamos totalmente de acuerdo, porque justamente nosotros como PNUD nos hemos enfocado en los emprendimientos y las microempresas que son llevadas adelante por mujeres rurales, mujeres indígenas, jóvenes, víctimas del conflicto, personas en proceso de reincorporación, migrantes. Y, por ejemplo, hemos apoyado unas tiendas comunitarias como pequeños emprendimientos que tengan un multipropósito de dinamizar economías locales, ofrecer conexión, y que tengan también acceso a la gestión, a conectividad, para que puedan tener nuevas formas. Y quiero terminar también diciendo que el microemprendimiento debe llegar también el apoyo a los sectores rurales, a los sectores más remotos, donde están además poblaciones, digamos, sobre todo indígenas. Y termino diciendo que las MIPYMES también tienen una oportunidad de contribuir a la aceleración de una economía verde, inclusiva, sostenible, la economía naranja, porque también apoyar y dar incentivos a las empresas que se enfoquen en soluciones basadas en la naturaleza, en cadenas de valor sostenible, en energías renovables. Y por ahí, y con el PNUD estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente, también con el Ministerio de Comercio, del Ministerio de Agricultura, para apoyar iniciativas y emprendimientos para mujeres indígenas en la Amazonía, por ejemplo, como viveros de especies nativas, reforestación, servicios ambientales, que creen alianzas y encadenamientos también con empresas que compran productos orgánicos, saludables para ventas, las artesanías, el talento creativo, y esto es algo muy cercano justamente a las poblaciones indígenas de la Amazonía remotas, y por lo tanto dar incentivos de apoyar inversiones complementarias, como por ejemplo conexión digital satelital en los lugares más lejanos del país con energía solar, por ejemplo. Entonces termino con el mensaje que es el momento de apoyar a las MIPYMES, a su creación, a su sostenimiento, a su transformación, a su formalización, para que sean parte de las oportunidades en la reactivación económica del país, y también a su seguridad. Me quedo aquí con esto. Gracias. Gracias, coordinadora residente de Naciones Unidas en Colombia, Jessica Falleta. Continuamos entonces saliéndonos desde esta visión global
desde esta visión de la comunidad internacional, Unión Europea y Naciones Unidas. Y quiero hacerle la pregunta ahora a Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, tratando de combinar, digamos, dos preguntas, Nicolás. La primera es, ¿cómo ve la Cámara de Comercio de Bogotá el estado, la situación, los retos y desafíos de las MIPYMES hoy en su Día Internacional? Y segundo, ¿cuáles son las acciones que desde la Cámara de Comercio, los programas, las distintas iniciativas que la Cámara de Comercio de Bogotá está desarrollando o piensa desarrollar en el futuro para atender a este segmento tan importante del sector privado y empresarial de Colombia? Nicolás Uribe. Muchas gracias, Francisco, y un saludo muy especial al señor presidente, al señor ministro de Gobierno, al diario Portafolio por haber aceptado al ministro de Comercio, dije de Gobierno, al ministro de Comercio, sí, sí. Y a su gobierno, presidente, y por supuesto a la embajadora Lombard, la representante residente del PNUD, y a nuestros empresarios, que son, entre otras cosas, la razón principal por la cual existe la Cámara de Comercio y la red de cámaras de comercio. Lo primero, doctor Francisco, es apenas obvio, y es que aquí ha habido víctimas de la pandemia, por supuesto las personas que han tenido dificultades de salud, las víctimas mortales y demás, pero también las empresas. Las empresas han sido una de las principales víctimas de esta dificultad de encierro económico, en donde, como ustedes bien lo decían, el 97% de las empresas de nuestra región son pequeñas y medianas. Para ponerle a estos números, que creo que nos ayuda mucho a encontrar la verdadera dimensión de lo que significan las pymes para nuestra región, podríamos decir que al principio de este año la Cámara de Comercio tenía pensado que en el año 2020 iban a registrarse cerca de 520,000 empresas. De estas, apenas grandes, cerca de 5,000, medianas 16,000, pequeñas cerca de 460,000 empresas. Así es que ahí es donde se concentra de verdad la base productiva de nuestro país y de nuestra sociedad. Y esas empresas que tienen sobre todo a gerentes, a directores, a dueños, a personas entre los 25 y los 45 años de edad, muchas de ellas son empresas de naturaleza familiar, son empresas que generan autoingresos para quienes las promueven o para entre 3 y 14 personas de manera diferencial de acuerdo al sector del que hacen parte. Y por supuesto, en las mediciones que arrancamos a hacer desde el principio de la pandemia y durante todo este tiempo, pues se demostró las dificultades en las que estaban. Las preocupaciones de tener en un 95% las empresas casi que clausuradas de manera sistemática y permanente. El 80% de estas microempresas obviamente no tienen la capacidad para resistir largos periodos de tiempo sin recibir ingresos. Cerca del 80% de ellas solamente con recursos propios podrían haber sobrevivido cerca de 7 semanas sin ingresos. Luego, la factura que se le pasó por cuenta de la pandemia al sector empresarial y al sector de las pequeñas y medianas empresas fue y ha sido sin duda muy importante. Y por esa razón, la reactivación económica es fundamental para las pequeñas y medianas empresas. Y por eso es que la reactivación no es un capricho, sino es una necesidad urgente, porque uno no puede adorar el empleo, creer en la posibilidad de ingreso para las familias, pero detestar a quien las genera. Y quien genera el empleo, quien genera el ingreso para las familias, pues son las pequeñas y las medianas empresas de este país que de manera determinante y decidida han hecho un esfuerzo extraordinario. Y yo no dudaría en decir que las personas que hoy administran una pequeña, una pyme, una mediana empresa son verdaderos héroes que además consagran y contienen los atributos de los mejores ciudadanos. ¿Quién, si no son los dueños de las pequeñas y las medianas empresas, por ejemplo, se endeudan hoy en un escenario de gran incertidumbre para pagar las nóminas de sus empleados? Y cómo en las primeras mediciones, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, detectamos que las preocupaciones más grandes que tenían los microempresarios era cómo pagaban la nómina y cómo le cumplían a clientes y cómo le cumplían a proveedores. La segunda o la tercera era ya viendo cómo pagaban impuestos, pero lo más importante para ellos era cómo se reinventaban, cómo lograban reducir costos, cómo avanzaban en esa ruta por reinventarse, que además lo han hecho de manera creativa, progresiva, a medida que la apertura gradual e inteligente se los ha venido permitiendo. Hoy son empresas que están trabajando una gran cantidad en reordenar su plan de negocios, porque la realidad del 17 de marzo no es la misma que la del 27, 26 o 25 de junio. La verdad es que la virtualidad y la virtualización de sus servicios no era una prioridad o estaba en el sótano de las prioridades de las empresas y se convirtió casi que en la primera y en el único canal para vender o para reinventarse o para construir alternativas de ingreso.
Las empresas fueron las primeras que se preocuparon, por ejemplo, presidente, de mandar a la gente a trabajar en su casa. Están hoy, y es tal vez el mayor servicio de la Cámara de Comercio a estas empresas, la posibilidad de consultar de manera progresiva y sistemática y simple y fácil cerca de 22 protocolos de bioseguridad que han venido implementando, que tiene costos, por supuesto. Luego, mi percepción cuando veo una campaña a veces de desprestigio en contra del sector empresarial es que busca presentar a los empresarios y a los microempresarios como una serie de verdugos chupasangre que lo que son es unos explotadores sociales movidos por el egoísmo personal. Es que no comprenden que aquí es donde está básicamente un elemento de equidad, de solidaridad, de inventiva, de determinación para salir adelante y una gran capacidad de resiliencia, como usted lo mencionaba, señor presidente, y una gran capacidad para servir a los demás. En últimas, las empresas exitosas son aquellas que logran hacer una cosa muy importante y es servir a su cliente. Y servir a su cliente significa ponerse en los zapatos del otro y a partir de eso construir una red que genera valor y que genera valor para todos los ciudadanos, empezando, por supuesto, por quienes proveen o devengan el ingreso de la construcción de los empresarios. Luego, en este día de celebración o de conmemoración del Día Internacional de las Pymes, yo lo que diría es que aquí hay un gran sentido de admiración por el esfuerzo que hacen esos microempresarios, porque están también en cuarentenados como todos y cada uno de nosotros, y están haciendo un esfuerzo adicional para servir a los demás, para garantizar el ingreso, para servir a las familias que dependen de que sus empresas funcionen y asumiendo costos y gastos que uno no tal vez asumiría si tuviera o si no tuviera el ánimo emprendedor. Y es la capacidad de asumir costos, por ejemplo, para invertir en protocolos de seguridad y cumplirlos, para definir horarios diferenciales, para reducir el horario de apertura de sus negocios o para adecuarse con rutas para garantizar que sus colaboradores estén bien. Luego aquí lo que yo he visto, señor presidente, y personas que nos están viendo, es un gran esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas que han tenido una gran capacidad de adaptarse y por supuesto van en ese camino. Claro está, la naturaleza de esas pequeñas y medianas empresas en nuestro país y en nuestra región son de naturaleza particular. Y casi el 60% de esas pequeñas y medianas empresas apenas tienen menos de 5 años de constituidas y por eso requieren un acompañamiento todavía muy importante del Estado, de las instituciones, del sector privado, de clientes y proveedores que han sido grandes socios en este proceso y en donde vemos que cerca del 42% de esas empresas en la última medición de la semana anterior ven que los próximos meses serán mejores para las empresas que los que vienen pasando en los últimos 3 meses. Y por eso desde la Cámara de Comercio hemos venido insistiendo de que es importante no solamente ver, acompañar e impulsar el ejercicio de las microempresas que, entre otras, presidente, se constituyeron durante la pandemia en Bogotá y 59 municipios de Cundinamarca cerca de 10.200 empresas. Dígame usted en medio de esto cómo podemos nosotros encontrar un indicador mejor de la resiliencia, de la actividad y del entusiasmo de los empresarios de nuestra región que a pesar de las dificultades y la incertidumbre insisten en encontrar por la vía de la empresa una oportunidad para sus familias y para ellos. Y por eso en la Cámara de Comercio lo que estamos haciendo es buscando todos los instrumentos para acompañarlos en ese propósito porque estamos seguros que vamos a hacer un esfuerzo grande para que nadie se quede atrás. Desde Francisco, los emprendedores que están llegando hoy a la Cámara de Comercio para crear su empresa, para crear alternativas, porque perdieron su trabajo y ven aquí una oportunidad de negocio, o para las empresas que van a salir maltratadas, maltrechas, que necesitan reorientar su plan de negocio, que necesitan virtualizarse, digitalizarse, para las empresas que necesitan crecer rápidamente para generar los ingresos que perdieron en los últimos meses. Y para todo eso estamos diseñando una serie de programas y planes, entre otros la feria que arranca a las 2 de la tarde hoy, en donde esperamos más de 2.000 empresas que nos acompañen con cerca de 500 espacios académicos y de experiencias, 70 aliados institucionales que van a ayudarles de manera directa a los empresarios a resolver problemas prácticos de financiamiento, de trámites, de dificultades, que vamos a tener conferencistas y que vamos a dar inicio pues a este programa Juntos por la Reactivación Empresarial de la Cámara de Comercio, en donde esperamos atender más de 4.000 empresas en lo que resta del año. Y esto sumado, por supuesto, al trabajo que hacemos con aliados extraordinarios como con la Unión Europea en materia de sostenibilidad empresarial, con el Ministerio de Comercio en nuestras fábricas de productividad que sin duda van a seguir adelante,
con la DIAN, con quien vamos a hacer un esfuerzo enorme porque la ruta para la construcción de oportunidades después de la pandemia sin duda pasa por la formalidad, y por eso vamos a trabajar con la DIAN, con el ministerio, con las autoridades locales en factura electrónica, en el impuesto simple, que es una gran oportunidad para simplificar, para pagar, para hacer visibles nuestros emprendimientos y nuestros negocios, y el factoring social también, que hemos identificado que puede ser una herramienta fundamental para garantizar ingreso a través de esquemas de financiación alternativos. Luego, la Cámara de Comercio está en esa tarea, y está en esa tarea, entre otras, porque es apenas la recompensa lógica y la retribución apenas en la medida de nuestras posibilidades al gran esfuerzo que todos los días están haciendo los empresarios y que lo siguen haciendo para acomodarse a una nueva realidad, una realidad que sin duda es un nuevo reto como el que vivieron al principio de su emprendimiento y que hoy tiene unas dimensiones extraordinarias, pero que no me cabe duda que con sus atributos vamos a poder superar. Así que Francisco, ese es un poco en lo que estamos la Cámara, ese es el estado en que nos hemos encontrado las empresas, y esperamos que este sea el startazo de la recuperación económica y que las pymes jueguen, como lo decía la representante residente, un factor fundamental en el rebote de la economía y en la recuperación rápida de nuestros ingresos familiares y de los empleos de millones de colombianos. Muchas gracias, Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ese sondeo, ese mapeo de cómo están las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Bogotá y cuáles son estos diferentes programas. Pero no podríamos estar en este foro virtual, en el Día Internacional de las Pymes, que como lo decía Nicolás, es más una semana porque se generan ferias virtuales, habrá diferentes actividades de parte del Ministerio de la Unión Europea, el Ministerio de Comercio, la Cámara de Comercio, y vamos a estar de cierta manera reflexionando durante toda esta semana y generando conciencia sobre ese papel de las medianas y pequeñas empresas en la recuperación económica. Y pues no podría, este panel estaría incompleto si no escuchamos la voz de quienes tienen la piel ahí en la vida empresarial, quienes tienen su recurso y su vida invertida. La siguiente pregunta es para Sandra Rocío Amaris y para Andrés Arango, es la misma pregunta. Sandra Rocío Amaris es la gerente de Confehogar, es una empresa con 63 empleos directos, que se desarrolla en el sector de la confección, y Andrés Arango es gerente general de Urbanum, que es una firma que trabaja en el sector de la construcción. Entonces, comencemos con Sandra Rocío, y la pregunta es la misma para Andrés Arango. ¿Cómo ha sido su experiencia en este momento económico que atravesamos? ¿Cuáles han sido los retos y desafíos que han experimentado liderando sus empresas? ¿Y cómo ven el futuro? ¿Cómo ven el papel y los retos que vienen hacia adelante para recuperarse en sus actividades y para retornar y reactivar el nivel de negocios que tenían anteriormente de la llegada de la pandemia? Sandra Rocío Amaris, gerente general de Confehogar. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos y especialmente a la Cámara de Comercio por la iniciativa que tuvo de realzar el trabajo que estamos haciendo desde la pequeña y mediana empresa, aportándole a nuestros núcleos familiares, a nuestra sociedad y a nuestro país. Quiero primero saludar a nuestro presidente Duque, a nuestro ministro que nos acompaña el día de hoy, José Manuel Restrepo, un foro de una participación importante de mujeres que me es placentero, señora embajadora Patricia, señora representante de la PNUD, Jessica, a mi compañero de foro, te saludo Andrés, y bueno, paso a responder la primera pregunta y tiene que ver cómo estamos viviendo y cómo estamos afrontando en este momento la implementación de los protocolos. Desde Confehogar, una empresa de confección donde un sector que emplea principalmente mujeres, representada por una mujer, tengo que decirles que la implementación de los protocolos como un gran reto también nos ha mostrado cómo socialmente nos han delegado a las mujeres cuidar a los demás. Y resulta que es un tema en el que deberíamos estar
todos incorporados para cuidarnos. No nos han enseñado a cuidarnos a nosotros mismos. Inclusive nosotras las mujeres como cuidadoras nos delegaron cuidar a los otros, pero tampoco hemos aprendido a cuidarnos a nosotros mismos. Y desde ahí el gran reto de la implementación de los protocolos de bioseguridad. Son muchos años trabajando en el cuidado de los trabajadores y llevándoles a ellos capacitaciones para el autocuidado a través de todo lo que ha sido la implementación de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Y ahora tenemos una pandemia que nos invita a que todo eso que veníamos trabajando y de manera urgente fuese implementado. El gran reto ha sido interiorizar que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salud, de nuestra vida y de los otros. Y desde ahí ha sido la parte más compleja para poder implementar los protocolos. Afortunadamente, como mujeres entendemos muchísimo más rápido esa responsabilidad. Sin embargo, nos quedamos debiendo a nosotras mismas el autocuidado. Desde ahí ha sido, digamos que la parte más complicada de lo que ha sido la implementación de los protocolos, que lo vivimos en todos los escenarios de nuestros roles en familia, en las empresas y con nuestros pares e inclusive con el resto de la sociedad. Luego, ¿cuáles van a ser los retos hacia futuro? Una vez aprendamos y generemos el hábito del autocuidado. Los retos van a ser, que ya los estamos viviendo, reinventarnos rápidamente, verificar de qué manera y creativamente podemos generar y hacer productivos los puestos de trabajo desde casa si se necesitan o dentro de las empresas. En un sector como la confección, donde trabajamos encadenados, procesos productivos encadenados, por ejemplo, el aislamiento social como parte de los protocolos del cuidado, es algo que nos lleva a reinventarnos para seguir siendo productivos y eficientes. Así que retomaremos nuestro ingenio, nuestro por qué estamos aquí, para qué, la creatividad y la resiliencia de la que estamos hechos los que un día decidimos hacer empresa y tomamos el riesgo y quisimos tomarlo responsablemente, y a través de todo eso que debemos recordar cuál fue ese sueño que nos llevó a hacer empresa y a partir de ahí seguir soñando, seguir pensando que lo vamos a poder lograr. Ese es el mayor reto. Luego, incorporar las tecnologías como parte de nuestro quehacer diario, y como bien lo dijo el presidente de la Cámara, lo tuvimos rezagado por mucho tiempo, o hacía parte del último renglón. Incorporarnos a todas esas herramientas nuevas, trabajar con clientes, trabajar con proveedores y generar una nueva forma de hacer negocios va a ser importante en especial en el muy corto plazo, porque como bien lo dijeron también en la presentación, nosotros las pequeñas y medianas empresas no tenemos tanto tiempo para poder salir adelante. O sea, nuestros tiempos son muy cortos en el sostenimiento de la compañía, en nuestro propio flujo de caja e inclusive en la forma en la que nos reconvertimos a diario. Gracias, Sandra Mari, gerente general de Confehogar, empresa del sector de la construcción, y saltamos ahora con la misma pregunta a Andrés Arango, gerente general de Urbanum del sector de la construcción y con una larga trayectoria también en otras empresas de construcción. Andrés, lo mismo, ¿qué retos significó la pandemia para el sector de la construcción que usted conoce bien? Y hacia adelante, ¿qué desafíos está usted percibiendo desde su sector y desde Urbanum en particular para la reactivación económica del sector construcción en particular? Andrés Arango, Urbanum. Francisco, gracias. Antes que nada, pues agradecerle al presidente Duque, a su equipo, habernos acogido hoy virtualmente en Palacio. Eso es un honor que típicamente no tenemos o al que no podemos acceder. Entonces, esto es una oportunidad importante para nosotros. Al doctor José Manuel Restrepo, hago mención a dos personas de su equipo, presidente
vitales en el tema de la reactivación de nuestro sector, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y a Jonathan Malagón, el ministro de Vivienda. Han hecho un trabajo impecable de permitirnos reactivar un sector de la economía pues, vital para la productividad. Por supuesto, al doctor Nicolás Uribe, que nos permitió hoy ser voceros y la responsabilidad de transmitir los mensajes fundamentales en el caso mío, ser parte del clúster de la construcción y trabajar con un valioso equipo de la Cámara de Comercio. Por supuesto, a mis compañeras de lujo del panel, a Jessica, a Patricia, por supuesto a Sandra, mi colega, y a todos los que están aquí hoy oyéndonos. Yo creo que fundamentalmente el COVID nos golpeó hace, como dijo el presidente, 100 días. No demoramos menos de 10 segundos, en reaccionar. ¿Y qué hicimos primero que nada? Y esto desde el clúster lo construimos, una agenda de reactivación. Y esa agenda de reactivación tenía tres pilares fundamentales: la vuelta segura al trabajo, la reactivación de las ventas y la comercialización de nuestros productos y, por supuesto, la reinvención de los negocios o, como lo dijo el presidente también, adaptarnos a los nuevos negocios. En el primer capítulo, la vuelta segura al trabajo, con el equipo que mencioné de presidencia y el presidente en carne propia, nos autorizaron todos los protocolos como primer sector no esencial que se reactivó y nos permitió en Bogotá y Cundinamarca activar 1.000 obras. Hoy el 99% de las obras están activas, 250.000 empleos, más de 55.000 unidades de vivienda solo en Bogotá y otras 35.000 en Cundinamarca. O sea, los números son monumentales. O sea, haber logrado en 90 días participar de una generación de desarrollo económico y reaccionar rápidamente a un golpe como el que sufrimos, y hoy estar con los proyectos activos, el empleo activo, sin colapsar el transporte público y con las salas de ventas abiertas y reactivados. Sin duda, ese golpe de hace 90 días nos permitió esta reacción positiva, y así como abril fue un mes dificilísimo en ventas, que nos pegó más del 87% de disminución de las ventas, hoy nos hemos venido recuperando satisfactoriamente. Entonces, sin duda, el gran aprendizaje y el gran compromiso de los empresarios, y lo digo en mi caso, no somos más de 10 compañeros de trabajo con los cuales tengo hoy una conexión emocional muy profunda, y a quienes les agradezco su confianza, nos han permitido sacar proyectos adelante y estar formulando lo que será la nueva reactivación. Y eso solo pasa por el acceso al talento humano, soluciones financieras creativas, transformación digital y la cadena de abastecimiento y las soluciones de logística para que nuestras obras y nuestros proyectos se puedan reactivar adecuadamente. Entonces, sin duda, esto pasa por la confianza, por mantener el empleo, porque cuando me despierto todas las mañanas, además de mi familia, mi compromiso es con mis empleados, con mis proyectos, con mi gente y con esa conexión emocional y de lo que somos responsables como empresarios. Y sin duda, como empresario, es salir a trabajar todos los días y no me cabe la menor duda, presidente, que lo estamos haciendo de manera más profunda, le dedicamos más horas al trabajo y de manera más eficaz, porque podemos hacer grandes proyectos y podemos sacar el país adelante. Entonces, sin duda, el valioso aporte del gobierno en esta reactivación, pero fundamentalmente hicimos los protocolos, y quiero decirlo por todos mis compañeros y empresarios, de manera impecable se están cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Ir a una obra realmente es un orgullo, es una satisfacción y es un compromiso en preservar ¿qué? La vida y salud de nuestro equipo, de nuestros obreros, de nuestros funcionarios, de nuestros residentes, de nuestros arquitectos y todo el equipo comprometido alrededor de una obra. Entonces, somos generadores de empleo, somos generadores de valor, estamos con la camiseta puesta y sin duda este reto nos fortalece. Y traigo una frase que leí en la editorial hace unos días que hablaba de nuestro economista famoso Keynes, que decía: parémosle muchas bolas al futuro, porque ahí es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. ¿Y a qué dedico yo muchísimo tiempo? Además de pensar, planear el futuro, la prospección, que es construir el futuro deseado. Y construir ese futuro deseado depende de la capacidad de análisis y planeación por escenarios que podamos hacer para construir una Colombia mejor y una región, Bogotá, Cundinamarca, que es soporte del PIB nacional. Gracias, Andrés Arango. Una corta pregunta para ustedes dos, para una respuesta muy rápida. Andrés,
¿Es usted optimista del futuro en la reactivación de su sector? Absolutamente optimista. Yo creo que esta prueba que nos ha puesto el mundo es, como lo decía el señor presidente, muestra lo mejor de los colombianos. Hemos sobrevivido a todos los golpes que en los últimos 30, 40 años hemos sobrevivido. Este nos va a hacer más fuertes, vamos a salir realmente renovados y fortalecidos, vamos a aprender muchas cosas, nos ha puesto a prueba y sin duda, mi reto, yo voy a lanzar un proyecto inmobiliario en los próximos 30, 40 días y tengo la certeza que va a funcionar muy bien. Hay que soportar el empleo, hay que soportar la productividad. Y si no trabajamos nosotros, ¿quién trabaja? No podemos bajar los brazos. La economía, el país, nuestras familias dependen solo de nosotros. Gracias, Andrés. Sandra Rocío, ¿es usted optimista sobre el futuro en su sector de la confección? Completamente optimista. Estaremos de alguna manera rediseñados para los retos que vienen. Sin embargo, sabemos también que nuestro país y nuestros ciudadanos y la comunidad en adelante apreciará muchísimo más lo hecho en Colombia, lo hecho por las manos de mujeres y hombres emprendedores. Y además desde ahí estoy segura que estaremos en una oportunidad y en una posición en la que cada uno de nosotros pueda con orgullo comprar colombiano y desde el clúster de prendas de vestir, la cadena de valor textil confección, por supuesto que apoyaremos todas las iniciativas en las que hemos venido trabajando desde allí para que cada uno de nosotros podamos poner lo mejor de nosotros, para que a través de la institucionalidad, que va a ser súper importante, la empresa formal, el trabajo decente, tendrán que tomar una gran relevancia en nuestro país para que a partir de allí apreciemos lo hecho en Colombia, pero es súper importante que nos visibilicemos. Ser empresario es visibilizarnos, las oportunidades que hemos tenido ahorita, las ayudas de nuestro estado, del gobierno nacional, ayudas en educación del gobierno distrital, y la visibilización que podemos tener para nuestro país es a través de la formalidad. No existe otra manera de brindar puestos de trabajo protegidos, cuidados, decentes y las oportunidades de mercado para tenerlas ahí y aprovecharlas. Muchas gracias, Sandra Maris de Confehogar. Hemos dado un recorrido, comunidad internacional, Cámara de Comercio, dos sectores diferentes. Y ahora hay que darle la palabra al ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Restrepo, encargado de liderar parte importante, casi la totalidad de la política de reactivación económica y a quien le corresponde pues tal vez la pregunta más fácil de hacer, pero quizás más difícil de responder, y es ¿cuáles son los retos de esa transición de reactivación? ¿Cómo se insertan las medianas y pequeñas empresas, las MIPYMES, que hoy estamos en este foro celebrando su Día Internacional y que hemos tenido en este recorrido con las diferentes intervenciones una buena medida, no solo de su importancia, sino también de lo que se viene hacia adelante para ellas y cómo con algunos de los que nos encontramos acá, como la Unión Europea o la Cámara de Comercio, el Ministerio también está trabajando para que las MIPYMES enfrenten esta reactivación y recuperación económica, ministro, con las herramientas necesarias para sobrevivir y prosperar. ¿Cuál es esta situación? ¿Cuáles son los retos? ¿Y qué programas hay hacia adelante? Ministro José Manuel Restrepo. Gracias, Francisco. Un saludo, señor presidente, también al presidente de la Cámara de Comercio, a la embajadora de la Unión Europea, también a la representante residente del PNUD, a Sandra, Andrés, empresarios de nuestro país. Yo, para contestar a esa pregunta, parto de la expresión del presidente de la República, y es traer a colación esa palabra que se llama resiliencia. Y también hago referencia al planteamiento de la embajadora de la Unión Europea, cuando ella dice, estamos en medio de una dificultad, pero esas dificultades se pueden convertir también en oportunidades. Aquí no estamos haciendo el tránsito a la vieja normalidad, ni a la misma normalidad, sino una nueva normalidad. Y para poder transitar, a aprovechar este momento difícil en oportunidades, creo que se necesitan
varios caminos. El primero es un propósito, el segundo es un actor clave y el tercero es una actitud. Y aquí el propósito ha estado claro desde el principio, agosto del 2018, cuando en el gobierno del presidente Iván Duque se define que la prioridad es la construcción de la equidad, que la prioridad era transitar de esa página de la historia de país, de dificultades, de violencia, a una nueva página de innovación, de competitividad, de productividad, de tecnología. Pero lograr transitar a esa nueva página y construir equidad necesita un actor clave. Y aquí sí que tenemos claro que el actor fundamental de nuestro tejido empresarial, ese que representa más del 90%, es la micro, la pequeña y la mediana empresa. Por eso tiene que ser un actor protagónico en esta repotenciación de la economía, pero con una actitud distinta. Y por eso me encanta, Andrés y Sandra, ese énfasis en optimismo, en que se puede construir hacia adelante, que hay posibilidades de salir adelante y que hay luz al final del túnel. ¿Cómo lo estamos haciendo entonces desde el Gobierno Nacional? Muy en línea con la manera como el proyecto de cooperación de la Unión Europea se ha venido construyendo en Colombia. Han sido más de 30 millones de euros invertidos recientemente y vienen, como ya me lo ha anunciado la embajadora de la Unión Europea, 10 millones más. Son 40 millones que van exactamente en la dirección de la política pública que hemos venido construyendo. Una política pública que tiene tres caminos. El primero es cómo construir formalización empresarial. Y allí el apoyo de la Unión Europea ha sido definitivo, construyendo ese programa de crecimiento para la formalización. Y pongo un ejemplo porque me lo encontré en la ciudad de Cali. Una mujer cocinera en una plaza de mercado, a quien la estamos apoyando, como estamos apoyando a cientos de estos microempresarios, que está haciendo el tránsito de cocinero a empresario, que está haciendo el tránsito a la formalización. Y en Bogotá, con la Cámara de Comercio, hay varios ejemplos en esa misma dirección, algunos como de peluquero a empresario. Se puede construir este avance desde la microempresa informal al sector formal de la economía. En segundo lugar, el otro camino que hemos venido construyendo es el camino de la política de desarrollo productivo, de la productividad. Y creo que en el camino de la productividad hemos venido haciendo avances para, de la mano de la Unión Europea, alistar y preparar empresas para que tengan oferta exportable. Allí también hemos destinado recursos para copar mercados nacionales. En parte también la política ha sido cómo fortalecer todos los instrumentos de compras públicas en el marco de esa política de desarrollo productivo. Y allí podría poner varios ejemplos, pero el más reciente son 800 microempresas que hoy en día ya están preparándose con fábricas de internacionalización para llegar a los mercados internacionales. Eso ha sido el resultado de eso que empezamos a construir con la Unión Europea en ese capítulo de productividad. Y el tercer capítulo es el capítulo del emprendimiento, y especialmente apoyando a sectores más vulnerables. Yo recuerdo en la versión antepasada de Inexmoda, de Colombia Moda, cómo habían varios microempresarios que eran de propiedad de personas que habían sido víctimas del conflicto y que estaban allí participando en Inexmoda y estaban participando para conectarse, encadenarse, logrando encadenamientos con otros potenciales compradores y vendedores. Se puede lograr esfuerzos de esa naturaleza. Creo que lo valioso de la relación con la Unión Europea es que nos da también caminos adicionales, y el camino que viene a continuación es el camino de la sostenibilidad social y de la sostenibilidad ambiental también. Y allí hemos trabajado, por ejemplo, con la Cámara de Comercio en programas de eficiencia energética, en un programa integral de gestión para el cambio climático con vocación sectorial. Ese tipo de programas van a continuar ahora con los nuevos recursos y de lo que viene a continuación. También viene un programa de lo que hemos venido construyendo con el Ministerio del Medio Ambiente en economía circular. Se han venido haciendo talleres, se han venido haciendo rondas a lo largo y ancho del país para construir la implementación de esta política de economía circular. De hecho, se lanzó recientemente esa línea verde que buscaba generar recursos para ese propósito de economía circular. Y el presidente señalaba una ruta adicional en esa sostenibilidad, las empresas de beneficio de interés colectivo, que son también para la micro, para la pequeña y para la mediana empresa, que es entender que hay dimensiones adicionales. Y como lo decía el presidente en el marco de ese artículo 333, ¿cómo comprometerse con una responsabilidad mayor
a lo largo de este propósito de la sostenibilidad social y de la sostenibilidad ambiental. Quiere decir que el camino viene a continuación. Si usted se da cuenta, Francisco, lo que nos ha permitido el proyecto de la Unión Europea es construir política pública, la política de desarrollo productivo, la política del emprendimiento y la política de la formalización empresarial y también la política de la sostenibilidad social y ambiental. Así es como estamos visualizando el tránsito a esa mejor normalidad, en donde ustedes, apreciados micro, pequeños y medianos empresarios, tienen y tendrán que ser protagonistas, no de una reactivación, sino una repotenciación de la economía para lograr crecer, como lo dice el presidente, en forma de V, de victoria en los próximos años. Muchas gracias, ministro. Hemos dado entonces un recorrido con diferentes visiones, con diferentes abordajes. Los microempresarios y pequeños y medianos que están cumpliendo los protocolos, saliendo a hacer sus negocios, la Cámara de Comercio apoyándolos, el Ministerio generando la política pública, Naciones Unidas y la Unión Europea generando apoyo desde la comunidad internacional en el marco de la sostenibilidad ambiental y del desarrollo sostenible. Presidente, terminamos este ciclo y quiero darle la palabra para que usted nos comparta sus reflexiones sobre todas estas diferentes, este caleidoscopio de impresiones, de experiencias, de optimismo, de emociones, de preocupaciones y de futuro que nos despierta el tener al menos en este corto tiempo una visión del papel de las medianas y pequeñas empresas en la reactivación económica, señor presidente. 3 mensajes muy concretos, Francisco. El primero es este. Estamos en medio de una pandemia. El mundo no vivía una situación de esta envergadura quizás nunca, porque la pasada pandemia más dolorosa para la humanidad fue hace 102 años y el mundo no estaba tan interconectado como estaba. Entonces, la primera reflexión que tenemos que hacernos es, la pandemia está, va a estar por un tiempo largo y tenemos que ganarnos la vida. Ganarnos la vida es un término coloquial, pero lo que significa es ganarle a el temor y la incertidumbre que una pandemia trata de sembrar. ¿Cómo ganamos la vida? Con innovación, con creatividad, con sentido empresarial, con responsabilidad individual, con responsabilidad colectiva y, por supuesto, con los protocolos que debemos materializar todos los días. Y eso también me lleva a una idea. Las víctimas de la pandemia no son solamente los que se contagian, o los que mueren, o los que van a una UCI. Las víctimas de la pandemia también son empleos. La víctima de la pandemia también son empresas. Y por lo tanto, en nuestra ética social hay que salir de ese falso y absurdo dilema que muchos demagogos y populistas han tratado de promover en el mundo, y es que hay, por un lado, el objetivo de proteger la vida y la salud, y que la antagonista es proteger el desarrollo económico. No. Si no hay buena salud, no hay buena economía, y si no hay buena economía, no tendremos un mejor sistema de salud. Por lo tanto, ese dilema no existe. Y tenemos que proteger la vida de las personas y la vida de las empresas y proteger la vida de los empleos. Y eso es lo que todos tenemos que hacer con un espíritu de reactivarnos. Hoy justamente empezamos una campaña que no tiene dueño, que no tiene marca, que no tiene un agente oficioso, sino que es una campaña de todos, que es Colombia arranca seguro. Colombia se reactiva, se repotencializa con seguridad. Y esa seguridad nos la da la cultura ciudadana. ¿Cómo vamos a derrotar este fenómeno? Con cultura ciudadana. ¿Cómo vamos a enfrentar las adversidades en la movilidad? Con cultura ciudadana. Y todos los ciudadanos, todos tenemos que entender que el rol del gobierno no es el de ser el papá, ni el rol de las alcaldías es ser la mamá,
ni el rol de el Estado es estar con una especie de ojo inquisidor permanente. El Estado dicta medidas, ayuda a materializarlas, y el sector privado las adopta, las aplica en sus protocolos. Pero podemos tomar las mejores decisiones, pero si no interiorizamos la cultura ciudadana, no salimos adelante. Entonces, ese mensaje también es muy importante para nuestro país. Nosotros hemos ido obrando con un enfoque paulatino, progresivo, regionalizado, enfocado. Y hay sectores que se han visto profundamente afectados. Yo diría los sectores que más duro le han pasado son los que tuvieron que cerrar de primeros y recuperarse de últimos. Pero no es en Colombia, es en el mundo entero. Yo escuchaba ahora a Patti Lombard, en la Unión Europea los temas no están superados. Ayer veíamos cómo crecían nuevamente contagios en el Reino Unido, en Italia, en Francia, pero Francia también está dando un paso en otros sectores, lo está dando con el sistema educativo, otros lo están dando con el comercio. Veíamos cómo la tasa de reproducción del virus en Alemania crecía, pero hoy el reto que tenemos es asimilar que en nuestra sociedad estar permanentemente e indefinidamente aislados no es viable y que es nuestra cultura ciudadana con el espíritu empresarial, con el espíritu de todos por generar oportunidades como vamos a salir adelante. Ese sería otro mensaje. Y otro que no puedo dejar de mencionar, Francisco, es el siguiente. En estos momentos donde el mundo en general tiene dificultades, la calidad de la política importa. Y la calidad de la política tiene que ver con el tipo de mensajes que queremos transmitir a la ciudadanía. Este país no tiene reelección. Mi objetivo como presidente es que enfrentemos esta pandemia y que salgamos adelante, pero también tenemos que llegar a esos mínimos consensos donde este país tiene que recuperar su economía, su crecimiento, las oportunidades y seguir fortaleciendo el sistema de salud y la red de salud. Eso mismo está pasando en el resto del mundo. Y el mundo no puede quedarse en esos discursos hirsutos, donde no hay opción, donde todo tiene que ser construir odio, desolación. No, hoy el mundo lo que está clamando es que tengamos esos acuerdos para salir adelante. Seguir fustigando y creando artificialmente en luchas de clases, lo único que hace es profundizar los quiebres de las sociedades. Seguir insistiendo en discursos maniqueos, donde todo el que desarrolla empresa se le llama rico para tratar de generar odio por parte de los que están en situación de vulnerabilidad, es irresponsable y es una forma de castigar el desarrollo. Yo creo que el mensaje es elevar la calidad de la política y cuando digo es que no solamente nos quedemos en el debate al interior de las fuerzas políticas tradicionales, sino todos como seres que somos políticos por definición en una sociedad democrática, entendamos que nuestro objetivo al defender la salud y la vida compaginada con la reactivación económica, lo que estamos es saliendo adelante de una de las tempestades más grandes que ha vivido la humanidad. Y en este día de las MIPYMES, digámoslo con entusiasmo. Es que una micro, una pequeña, una mediana empresa hay que celebrar que existan. Hay que celebrar que alguien esté dispuesto a tomar riesgos, a darle oportunidades a otros, a poner capital. Pero lo mínimo que tenemos que hacer es darle las garantías para que puedan progresar. Y eso es lo que hemos tratado de hacer a lo largo de nuestro gobierno y claro, en estos momentos de tanta adversidad, con más razón, hoy tenemos que hacerlo. Y a veces parecieran cosas que ocurren, pero nunca en la historia de este país, nunca habíamos visto un gobierno que dijera por 4 meses vamos a subsidiar el 40% de un salario mínimo legal vigente para proteger el tejido empresarial. No hay un antecedente en este país. Y no lo digo por vanidad, no lo digo para jactarnos desde el gobierno, lo digo es para demostrar que aquí hay un espíritu en desarrollo y en cumplimiento de nuestra Constitución para proteger ese tejido. Y lo propio, pensando también en los trabajadores, porque el subsidiar esa nómina no es pensando, como dicen algunos, sabes que esto es para ayudar
a unos pocos, no, es para ayudar a millones de colombianos, como lo hemos visto en las últimas semanas. Y también con el subsidio de la prima de junio. Hoy estamos haciendo el más grande esfuerzo fiscal para la protección del tejido empresarial. Y todos tenemos que poner la mano en el corazón. Aquí necesitamos ir reactivando gradualmente el comercio, por eso hemos empezado con protocolos, por eso con la Cámara de Comercio de Bogotá, con las cámaras del país, con las alcaldías, hemos ido estableciendo esos protocolos. Pero nuestro reto no está solamente en que los protocolos estén bien y tengan el permiso, o en el que el gobierno dicte las normas, sino en cómo se comporta el ciudadano, cómo hace la fila, con qué distanciamiento, cómo se cumplen los aforos, cómo se usa el tapabocas. Y demostrar que si hacemos todo eso bien y arrancamos con seguridad, nosotros vamos a ir dando cada vez pasos más acelerados. A mí me alegra cuando yo veo las expectativas sobre Colombia. Nosotros salimos hace pocos días a los mercados internacionales a emitir un bono de 1.500 millones de dólares a 31 años, el bono de más larga duración que ha tenido nuestro país, en la menor tasa de un bono de larga duración. ¿Por qué? Porque creen en Colombia. Y ahora vemos las expectativas de todos los expertos, de las agencias, de los organismos multilaterales, que Colombia en el año 2021 tiene una expectativa de crecer por encima del 3%. Y eso se debe a lo que somos como sociedad, a lo que somos capaces de construir. Y ese motor de desarrollo está en el sector privado, en la micro, en la pequeña, en la mediana y en la gran empresa. Pero está sobre todo en el talento y en el talante de nuestra gente. Que a pesar de las adversidades más grandes, ahí siempre está parada con fortaleza. Y yo creo que este tiene que ser el momento donde entendamos que la reactivación de nuestro país y la repotenciación de la economía no es ni de izquierda ni es de derecha. Que proteger el empleo no es ni de izquierda ni es de derecha. Que proteger a las MIPYMES no es ni de izquierda ni es de derecha. Eso se llama sentido común y se llama patriotismo. Y con ese mensaje quiero terminar. Yo escucho esos ejemplos maravillosos de nuestros empresarios. Yo escucho el compromiso de la comunidad internacional, veo a la Cámara de Comercio, veo el trabajo que se adelanta desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y veo el trabajo del PNUD. Los objetivos de desarrollo sostenible son objetivos de sentido común que hay que alcanzar en el 2030 y no los alcanzamos si las MIPYMES no están allí siendo motor de desarrollo. Por eso aquí hay que salir de esos debates anacrónicos, ideologizados, politiqueros, pueriles, anodinos que le han hecho daño a América Latina y a nuestros países. Hoy debe primar el patriotismo y el interés de todos de salir adelante. Y salimos adelante cuidándonos y protegiendo a los demás, pero también salimos adelante dándole a las MIPYMES el papel que les corresponde en la agenda de desarrollo. Muchas gracias, Francisco. Gracias a usted, presidente. Son muchos los temas que podríamos desarrollar sobre este tema, sobre la importancia de estos establecimientos de negocio, de servicios, de industria. 9 de cada 10 colombianos aproximadamente se levantan todos los días y van a trabajar a uno de esos establecimientos, entre un empleado y 50 empleados. Seguiremos discutiendo, seguiremos debatiendo y sobre todo desde cada una de estas esferas que ustedes han visto seguirá la concientización. Hoy en el Día Internacional de las MIPYMES y durante toda la semana en la primera feria virtual para la microempresa de la Cámara de Comercio que arranca hoy a las 2 de la tarde y tiene una completa programación de conferencias y demás eventos. También con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el Programa de Naciones Unidas en Colombia, con la Embajada de la Unión Europea y las iniciativas de la Unión Europea en Colombia. Desde la Presidencia de la República les agradecemos mucho, portafolio, la Cámara de Comercio, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las Naciones Unidas, la Embajada de la Unión Europea en Colombia, la Presidencia de la República. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio en el Día Internacional de las Medianas y Pequeñas Empresas MIPYMES. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos en una próxima vez.
Muchas gracias, señor Miranda, y damos por finalizado el conversatorio. Agradecemos a los asistentes y a los que se conectaron con nosotros vía streaming a través de la página web y las redes sociales de la Presidencia de la República. Feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas, muy amable.